Estás escuchando un devocional del reto Mujer Verdadera 365 Canónico. Día 304. Juan capítulos 1 al 3. Escrito por Elbar Deix de Reyes, leído por Débora Cázares de Rivera. Puedes descargar la infografía del libro de Juan visitándonos en avivanuestroscorazones.com. Llegamos al Evangelio de Juan. Luego de haber leído los anteriores evangelios, nos damos cuenta de que Juan narra la vida de Jesús de una manera diferente. Los demás evangelistas van describiendo los sucesos como cuando narras un evento desde diferentes puntos de vista. No se contradicen, sino que dan detalles diferentes del mismo hecho. Pero Juan no se está enfocando en presentar tanto los eventos, sino en la persona de Jesús como Dios entre nosotros. Este es un versículo que describe la naturaleza de Jesús. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1, 4 y 5. Jesús es la palabra de Dios hecha hombre, el que es la resurrección y la vida, la puerta, la vid verdadera, la luz del mundo, el buen pastor, el pan de vida, el camino y la verdad. En el principio. ¿No te parece muy familiar la forma en que Juan inicia? Nos recuerda el comienzo en Génesis, cuando nada existía y de la nada Dios creó con su palabra. Juan nos dice que en ese principio era el Verbo, Jesús, y que el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan nos está diciendo que Jesús es el agente creador del universo que creó todas las cosas y que vino a habitar con los hombres. Él, Emmanuel, Dios con nosotros, prometido por Isaías más de 700 años antes, morando entre los hombres. Él es la luz, y esa luz resplandece en las tinieblas. Por eso Él es la luz del mundo, dice Juan 8, versículo 12. Pero aún más, es el Verbo que murió para darnos vida y que Apocalipsis 19, 13 y 16 nos dice que regresará triunfante con sus vestiduras rojas como recordatorio de que nos compró para Él en la cruz. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan revela la incredulidad de nuestros corazones. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Él no fue recibido por los hombres. El mundo no le conoció. Solamente aquellos a quienes Dios ha llamado a ser sus hijos, engendrados por Él, nacidos del Espíritu de Dios. Y ese Verbo, la palabra viva de Dios, habitó entre nosotros. Esta palabra que hoy tienes en tus manos es la palabra de Cristo mismo. Ella es el testimonio de su vida, muerte y resurrección. El testimonio de su poder para mostrarnos el pecado, para llevarnos a rendir toda nuestra vida a Dios y que tiene el poder de llevarnos de las tinieblas a la luz. Juan dio testimonio de esto al decir que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Es la palabra de Dios la autoridad máxima en mi vida? Puedes ver que ella te muestra a Cristo y que ella es la lámpara para tu vida y tu única autoridad. ¿Has dejado que otras filosofías, corrientes de pensamiento, la cultura misma, marquen el camino por el que debes andar o influyan en tus decisiones y tu manera de pensar? Puedes detenerte y decir, Señor, que tu palabra me ilumine y encuentre yo misericordia cuando no la he atesorado, cuando he tenido por poco leerla y buscar tu consejo. Las bodas de Caná, milagro y amor revelados. Jesús, su madre y sus discípulos se hallaban en un evento tan importante para la familia como lo es una boda. Génesis inicia con una boda realizada por Dios mismo. Apocalipsis termina con las bodas del Cordero. Y Jesús realiza su primer milagro público
en la celebración de estas bodas. Definitivamente las bodas son importantes para Dios. Y aunque Jesús dice que su hora no había llegado aún, Él complace amoroso la petición de su madre al convertir el agua en vino y librar de la vergüenza a aquella joven pareja que iniciaba su matrimonio. El corazón compasivo de Jesús es puesto en evidencia al cuidar, al estar cercano y al ponerse en el lugar de los hombres. También al honrar a su madre complaciendo su petición. En esta cultura, estas cosas eran importantes y Jesús no lo pasó por alto. Así, Él tampoco pasa por alto las circunstancias de tu vida. Aún no había iniciado su ministerio, pero esta era la antesala de darse a revelar a los hombres. Luego lo veremos en el templo, indignado con lo que sucedía allí. Juan relata la primera de 2 veces que Jesús limpia el templo de hombres que buscaban solo lo suyo, sacar ganancias y aumentar su avaricia usando un lugar sagrado. Por esa razón, Jesús echó abajo sus mesas y todo tipo de mercadería, diciendo: «Mi casa será llamada casa de oración». Marcos 11:15 y Mateo 21:18 nos muestran ese ángulo que el Evangelio de Juan no nos relata en este momento, y por eso se complementan. ¿Qué significa para mí la casa del Señor? ¿Anhelo llegar a ella, adorar y orar? Hoy no necesitamos ir al templo, porque el Espíritu vive en nosotros, pero el principio sigue siendo el mismo. Vivimos para Dios y hemos de ser santas porque Él es santo. Citas divinas. A partir de ahora Jesús tendrá encuentros especiales que son citas divinas orquestadas desde antes de la creación. El primero es el de Jesús y Nicodemo. Cuando Nicodemo viene a Cristo, ya Él se ha mostrado públicamente no como el hijo de José, sino como el Hijo de Dios. En la Pascua ya muchos habían creído en su nombre por las señales que hacía. Y así como ellos, Nicodemo no resistió el acercarse a Jesús como maestro. Pero como era no solamente fariseo, sino que un hombre rico y maestro del Sanedrín, por eso tenía temor. Y llegó a él de noche para no ser visto. Un profundo diálogo se desarrolló entre los dos. Pero lo que atrajo a Nicodemo al inicio fueron las señales que Jesús hacía. Ahora bien, estas señales nunca transformaron el corazón de un hombre. Solamente certificaban que Jesús era Dios mismo. Por eso Jesús le dice que es necesario que el hombre nazca de nuevo para poder ser salvo. Ese nacimiento únicamente puede venir por el Espíritu de Dios. Nicodemo no podía explicar lo que escuchaba porque Dios mismo tenía que revelarlo a su corazón. ¿Persigues las señales, milagros, las emociones, lo extraordinario, antes que la verdad de su palabra? Vivimos en un tiempo en que estas cosas son muy llamativas y pueden desviarnos de perseguir la palabra pura del Señor, que es viva y eficaz. La palabra que restaura el alma y hace sabio al sencillo. El propósito de su venida. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Es su amor lo que hace que un Dios justo y airado por el pecado se convierta a sí mismo en ofrenda y en pago en favor de aquellos que pecaron contra Él. Dios Hijo ofreciendo tal sacrificio ante Dios Padre por amor a ti y a mí, para restaurar la relación de amor que el hombre perdió en el Edén. Jesús vino la primera vez no para condenar, sino para dar vida. Juan había venido a preparar el camino del Señor, a dar testimonio de que el prometido de Israel estaba entre los hombres. Entonces, ¿cómo hablan a tu vida hoy estas verdades? ¿Me domina el temor de los hombres y no el tener la vida abundante que Él da? ¿Es mi fe fortalecida al ver el amor que Dios ha derramado en Jesús a mi favor
para llevarme de la muerte espiritual a la vida eterna? Que hoy pueda levantar un canto de gratitud por entender cómo el Hijo Eterno, Creador de la vida, murió en mi favor solo para llevarme a Él y darme vida por siempre. Para más recursos como este, visita nuestra página web avivanuestroscorazones.com.